Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Aprendiendo con los Supercompas. Yo soy Sergio. Soy Nicolás. Soy Julián. Y hoy vamos a aprender sobre la educación en la época contemporánea, es decir, en los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Bienvenidos. Nos encontramos hoy con dos invitados tal vez muy conocidos. Ellos son Sebastián Belandia. y Daniel. Y entonces hoy vamos a participar de un nuevo reto. ¿En qué va a consistir? Entonces, les voy a hacer unas preguntas. El primero que quiera responder toca la campana. Si la responde bien, pues gana un punto. Si no, el perdedor va a taparse los ojos y le vamos a alcanzar algo que tiene que comer, pero no tiene que saber qué es. Nosotros se lo vamos a alcanzar y tiene que comerlo. ¿Listo? La primera. Entonces, nombre dos corrientes pedagógicas que surgieron en la educación en el siglo XIX. La ilustración. ¿Se me quiere responder algo? No. Entonces, ambos se van a tapar los ojos porque la contestaron mal y la producción va a alcanzar lo que tienen que comer. ¿Listo, Sebastián? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ahora váyensela a esta. Siguiente pregunta, a ver. Ninguno lleva puntos. ¿En qué consiste el positivismo y el evolucionismo? Bueno, el positivismo realmente consiste en la visión, digamos, de la realidad que está enmarcada por el progreso y también por la riqueza, ¿no? El evolucionismo, ciertamente unido a este, consiste en que el progreso va en cierta línea en la que el hombre se va superando a sí mismo, en el que las sociedades se van superando a sí mismas. Listo, muy bien. Entonces el perdedor fue Sebastián. Vamos a taparse otra vez los ojos. Vamos a alcanzarle la segundo, alimentos. Bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? 2000 años más tarde. Una eternidad más tarde. ¿Listo para la pregunta? Eso. Bueno, muy bien, ya. Ahora, última pregunta. A ver, ¿en qué consiste la pedagogía individual? Bueno, esta pedagogía sencillamente consiste en que el docente tiene que convertirse en un modelo, en un ejemplo para su estudiante, y también tiene que entender la iniciativa de ese estudiante, ciertamente. Significa esto que cada proceso es personalizado y que cada estudiante puede seguir, de acuerdo a sus capacidades, su propio proceso de aprendizaje. Pero por favor, 2 puntos para José Daniel. ¿Y ¿usted qué le pasa, Sebas? ¿O usted quiere engordar? Entonces vamos a alcanzar el otro, producción. Una ñapa. A ver, para ganar. ¿En qué consiste la pedagogía católica? Bueno, a comienzos del siglo XIX se da una tendencia en el seno de la Iglesia y de algunos estados considerados confesionales para fundar colegios confesionales, ¿sí? Estos colegios no tienen como objetivo fundar vocaciones a la vida consagrada, no es su objetivo formar monjes ni monjas ni sacerdotes, sino que se quiere volver al tradicionalismo católico en la forma de enseñar. Entonces se quiere volver a la disciplina propia, pues, de los monasterios, y también a enseñar valores y virtudes propias del cristianismo en estas instituciones. Bueno, muy bien, un aplauso para José Daniel. Eso. De penitencia tiene que comérselo todo. Ahora nos encontramos con Edward Barrera y con Felipe Caro. Listo, y para esto vamos a hacerles unas 3 preguntas para que respondan. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta: ¿qué es la psicología activa?
No, terrible. ¿Ninguno de los dos, muchachos? Le pedimos a producción que nos alcance 2 deliciosos premios para que prueben. ¿En serio? ¿A qué le sabe? No, que me dio COVID, paila. ¡Rayos! Y aquí el que se llenó toda la cara de lo que estaba comiendo, ¿qué tal? No sé, pero eso está como muy deliciosa. Listo, entonces vamos. No lo ha probado. Pruébelo todo, ahí hay más para comer. Listo, ya ahora sí, vamos con la segunda pregunta. Ya se pueden descubrir los dos. Listo. Hay un personaje importantísimo para la pedagogía social. ¿Quién es ese personaje? Pedagogía social, ¿quién es el personaje? No recuerdo quién. Toquen acá, ¿no? Se llama producción que traía el pedo. Bueno, esta gente tiene muchas ganas de comer, entonces les vamos a pedir que de nuevo se cubran los ojos para probar ricos manjares. Listo, vamos con la tercera y última pregunta. Entonces Felipe se puede descubrir los ojos. ¿Cuáles creen que son los rasgos característicos o el gran rasgo característico de la educación en el siglo XXI? Listo, por fin tocamos la campana, vamos a ver. Es más crítica, es más activa. O sea, la razón es el eje fundamental. Listo, ¿y qué impulsó o qué desarrolla la pedagogía en el siglo XXI? Hay algo, un factor importantísimo. ¿Cuál será? ¿La globalización? ¿Globalización? Sí, va por ese lado. La revolución. ¿Revolución de qué? La revolución francesa. Sí, la Revolución Francesa en el siglo XXI. La daño con esa respuesta final. La daño. ¿Algo que decir? Sin palabras. Sin palabras. Esta gente tiene ganas de comer, ¿cierto? Vamos con otro delicioso manjar porque daño la respuesta con la última cosa que dijo. Bueno, entonces yo no sé aquí quién fue el ganador. Eso como que ganador no tuvimos. Menos como medio punto por acá, 0 puntos por acá. Entonces vamos ahorita a ver si les damos un premio de consolación. Vamos a pensar. Muchas gracias por participar. En la época contemporánea se inició en los últimos años del siglo XVIII. Tuvo como detonante el movimiento político y social de la Revolución Industrial. Esta época se extendió hasta el siglo XIX. Entonces, a lo largo de este siglo, como consecuencia de la Revolución Industrial, surgieron algunas pedagogías como el positivismo y el evolucionismo, la pedagogía experimental, la pedagogía católica y el nacionalismo pedagógico. Con el lema principal de orden y progreso, el positivismo fue una de las corrientes que influyó en la educación. Esta fue creada por Augusto Comte y a nivel educativo propendía para que la religión saliera de las aulas, dando mayor importancia a la ciencia y a la razón. Por su parte, la pedagogía experimental buscaba varias cosas, como por ejemplo el estudio de la psicología de la infancia, una educación individualista, la mediación de la inteligencia y también extraer reglas de la enseñanza y de la organización escolar. En la pedagogía católica, en el siglo XIX se formaron escuelas que buscaban resaltar o formar en los antiguos valores religiosos, pero pues no se buscaba la educación o la formación de monjes, sino pues la instrucción precisamente en esos valores religiosos. Tenía como características la participación del clero, la separación en aulas y en los demás espacios de hombres y mujeres y también la formación para las élites. Por último, en el siglo XIX se encuentra
el nacionalismo. Allí se fundaron escuelas públicas y comenzaron a graduarse los niveles de formación. Entonces la educación pasó a ser un derecho del Estado, o respaldado mejor por el Estado, donde se volvió esta formación más laica y científica. En América Latina a finales del siglo XIX, la mayoría de los países contaban con sistemas educativos nacionales, en donde el Estado se encargaba de formar a los individuos, también formar a las élites políticas y que se transmitían los conocimientos requeridos por la economía. También se mira como una característica principal en que la mayoría de los países de América Latina buscan implementar el sistema desarrollado por Andrew Bell y Joseph Lancaster, el lancasterianismo o el sistema lancasteriano, en el cual aprendían los niños a leer y escribir de forma rápida y con poca inversión. Entonces este sistema pues tuvo un gran auge y una gran acogida en América Latina, pero pues también no fue uniforme en todos los países y en algunos se desarrolló de una manera mejor o se implementó de una manera a largo plazo, mientras que en otros países no tuvo un gran desarrollo, debido también por la influencia de la Iglesia, o también por la falta de recursos económicos y la oposición de grupos sociales. Pero lo que refleja todo este sistema del siglo XIX es la preocupación por los sistemas nacionales, por codificar, homogeneizar y regular las prácticas educativas. Pero sin embargo en el siglo XIX pues no se van a estandarizar, sino esto va a llevar un largo proceso. También pues en otras regiones se puede constatar cómo la influencia de las élites tradicionales o la Iglesia tuvieron una prolongación, pero también ayudaron a la creación de las escuelas públicas y nuevas universidades. Entrados en el siglo XX se da una atención individualizada en la educación, y esto se desarrolla en diferentes modelos o experiencias que se dan durante el siglo XX. Una de estas es la pedagogía individual, que tiene atención o presta atención a que tanto hombres como mujeres tienen ciertas capacidades o cualidades individuales y estas deben ser propiciadas. Se debe también buscar un equilibrio entre el egoísmo y la atención a los demás, y donde el maestro debe ser tanto un modelo a seguir como aquel que invita o busca la iniciativa. También para que los estudiantes puedan ser parte de la sociedad y ayuden en la consecución del bienestar. También aparece la pedagogía psicológica, que como corriente experiencial busca traer a la pedagogía la experiencia de la psicología. Entre ellos tenemos la teoría del condicionamiento, el clásico por Iván Pavlov o el operante por Skinner. También se da la incorporación por Jean Piaget de la teoría o las etapas del desarrollo infantil, y también la búsqueda o el estudio psicológico durante el crecimiento y el aprendizaje. En el periodo del siglo XX encontramos la pedagogía activa. Se destaca aquí especialmente a María Montessori, pedagoga italiana de formación médica. Entre sus postulados se encontraba la autoactividad y la importancia del juego del desarrollo, o para el desarrollo mejor. También ella reconoció la importancia de la libertad de los estudiantes y los identificó como actores encargados de su propia educación. Entonces ella concluye diciendo que el educador debía observar mucho y educar poco, puesto que su papel era de orientador. Otra pedagogía importante dentro de este siglo es la pedagogía social. Aquí se destaca especialmente a Lev Vygotsky, que era psicólogo ruso. Para Vygotsky, el proceso de aprendizaje se da a partir de dos tipos de funciones mentales que tenía el ser humano. Las inferiores, que son innatas, determinadas genéricamente, y las superiores, que se desarrollaban a través de la interacción social. Entonces él concluye diciendo que a mayor interacción social, a mayor conocimiento, más posibilidades de actuar y más robustas funciones mentales. Por último encontramos en este siglo XX el desarrollo de la pedagogía filosófica. La pedagogía como reflexión de la educación se auxilia de la filosofía para entender con mayor complejidad todo el fenómeno educativo de una manera más amplia, especialmente en desarrollar cuáles son esos fines de la educación. En esta pedagogía filosófica se destacan autores como Hans Gadamer o Michel Foucault. Y también por último encontramos la pedagogía política. Esta como tal no es una corriente pedagógica, pero para el autor de este pensamiento, Paulo Freire, la educación tiene una alta carga política, en el sentido que la educación
sirve para liberar al educando y también no solo para conocer el mundo, sino para transformarlo. En ese sentido, la pedagogía política se considera una pedagogía optimista. Una vez terminada la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la educación en el siglo XXI, atravesada por el proceso de la globalización y el raudo desarrollo de los medios masivos de comunicación y de las tecnologías de la información. Ejemplo de ello fue la aparición de dispositivos tecnológicos como fue la computadora personal o simplemente los teléfonos inteligentes. Y con estos acontecimientos y con el desarrollo tecnológico que se da en este siglo XXI, pues va a tener una gran influencia en la educación. Por eso se hace imperativo pasar de una educación acumulativa y memorística a una educación que desarrolle capacidades para la vida, como son el pensamiento crítico, habilidades para la investigación y también el cómo vivir en una ciudadanía global. De modo que la educación está centrado en la incorporación del estudiante al mercado, con el objetivo que éste se convierta en un ente que aporta al desarrollo tanto económico como el desarrollo social. Y hasta aquí el video de hoy, esperemos que hayan aprendido mucho sobre la educación en la época contemporánea. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!